Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1 y 2. Ya lo hemos leído, pero lo vamos a repetir porque estamos en este tema. Cuando Eliseo le recomienda a la tsunamita que se vaya de la tierra porque viene una gran hambre. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Padre amado, te damos gracias. Pedimos, Señor, una vez más guianza de tu Santo Espíritu para que tu palabra sea de gran bendición a nuestras vidas. Bendice a cada familia, bendice a cada hermano, a cada hermana, en el poderoso nombre de Jesús, y decimos todos un amén, amén. He querido llamar a esta lección de esta tarde el camino de Dios. El camino de Dios. Será breve la reflexión, pero la enseñanza espero quede para siempre grabada en nuestras mentes. El camino de Dios. Aquí en este hermoso libro de Segunda del Libro de Reyes 8:1-2, repito la lectura, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Ya les he dicho que el verdadero profeta de Dios es específico en tiempo, en lugar y en todo. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Esto es importante también porque aquí van a ver un montón de lecciones. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Llama la atención que ellos eran muy adinerados, tenían muchas posesiones, tenían una gran hacienda. Pero cuando el profeta de Dios les da la recomendación, obedeció de inmediato. Y como pareciera que era ella la que tenía las riendas espirituales, que esto ya lo he mencionado algunas veces, la Biblia, no algunas veces, la Biblia menciona que el hombre es la cabeza del hogar, que el hombre es la cabeza del hogar, pero muchas veces no es el hombre la cabeza espiritual del hogar. Muchas veces no es el hombre la cabeza espiritual del hogar, sino que es la mujer. Y cuando la mujer es la que tiene esa autoridad espiritual, de alguna manera el hombre se somete porque reconoce que la mujer que tiene la dirección de Dios, la guianza de Dios, es ella. Por ejemplo, aquí no dice que Eliseo llamó al esposo de ella. Sería lo que tenía que haber hecho Eliseo, llamar al esposo de ella y decirle. Pero más sin embargo, como él parece que el tipo era de esos, como muchos. Aleluya. Es decir, la llama a ella, le da la recomendación a ella, porque ella es la que tenía las riendas espirituales del hogar. Y vean ustedes cómo él, sin poner peros, dije sin poner peros, escucha la recomendación que la esposa le está diciendo. Vino el profeta de Dios y dice que tenemos que irnos, que viene una hambruna de 7 años, así que vamos. No le dijo, ¿qué dice? No le dijo así. No le dijo, ¿qué dice? No, inmediatamente, empaquemos que nos vamos. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo es cuando uno reconoce que uno no tiene mucha, que el wifi de uno no está conectado con el de Dios, pero el de la mujer sí. Y entonces, y cuando uno reconoce eso, de que la mujer tiene esa comunión con Dios, ese acercamiento con Dios, sí, mi amor, si tú dices amén, vamos, empaquemos, vamos. Y empacaron y se fueron. Aleluya. Porque se acercaba ¿qué? Una tremenda hambruna. Ella obedeció inmediatamente al profeta, no le puso peros, y también cuando le dio la orden a su esposo,
que venía de Eliseo, tampoco puso peros. Obedecieron inmediatamente. Y aquí llama la atención, pero esto no lo voy a tocar hoy, que se fueron a tierra ¿de dónde? De los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? Enemigos del pueblo de Dios. Enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué se fueron ahí? Hoy en esta noche pregúntele al Espíritu Santo a usted que por qué se fueron ahí. Habiendo más tierra, que por qué se fueron ahí. Pero también más adelante, os quieren que les adelante ahí, que les dé un toquecito. ¿Por qué? Porque el juicio venía contra la tierra de Canaán, contra el pueblo de Dios. La hambruna era un juicio de Dios por los pecados de Israel. Por los pecados de Israel. Recordémonos que tanto Elías como Eliseo fueron profetas del reino del norte, de las dos tribus del norte, de las 10 tribus del norte, no del sur. En el sur estaba Judá y Benjamín. Pero el trato era en la tierra del norte. Pero la hambruna de alguna manera, porque la desobediencia era general, no solamente de las dos tribus del sur, sino también del norte. La hambruna venía para todo Israel. Es decir, es el trato de Dios con su pueblo, que muchas veces tiene que socarle las tuercas para atraerlos a sus brazos amorosos, a descansar en los brazos amorosos de su Señor. Aleluya. Se fueron, pero esto lo voy a tocar. Ese va a ser un tema especial que voy a tocar más adelante. Aleluya. Donde Dios en su inmenso amor tiene tratos con nosotros bastante duros algunas veces, pero es para llamarnos al orden. Es para llamarnos a ponernos en el camino correcto con Dios. Bueno, ¿qué podemos aprender de lo de hoy? Primero, no ir un camino sin la guía del Señor. No ir por un camino que Dios no te diga que vayas. Esa es la primera lección de esta noche. No ir un camino sin la guía del Señor. ¿Sabe que cuando yo leí esta historia, cuando nosotros leemos esta historia, inmediatamente viene a nuestra mente otra historia similar? Una hambruna que vino y que nos la relata el libro del Génesis, y que ustedes la conocen la historia. Únicamente que ahí el personaje es el que se conoce como el padre de la fe, el padre Abraham. Y que dice que vino hambre a la tierra de Canaán. Abraham vivía en la tierra de Canaán. Y Dios lo había traído de allá de Ur de los Caldeos. Él vivía en la tierra que Dios le había dicho: esta es la tierra y es la heredad para tu descendencia. Lo había traído de lejanas tierras para habitar allí, estar en la tierra de Canaán. Y le había dicho que ahí se quedara. Y le había dicho que ahí se estableciera. Y le había dicho que ahí se quedara. Y le había dicho que ahí se estableciera, pasara lo que pasara. Ojalá me escuchen en esta noche. Porque hay cosas donde Dios muchas veces nos manda a estar. Así como cuando te dice: mira, te vas a casar, te van a venir unos problemas, pero ahí vas a estar. Aunque te revienten la cacerola en la cabeza, ahí vas a estar. Aunque te manden a lavar los platos, ahí vas a estar. No te tienes que mover, ahí te vas a establecer. Aleluya, aleluya. En la mañana yo no lo dije, pero hoy sí que no está el hermano Armando Gelista, lo puedo decir. Yo el día de ayer, cuando vi a toda la familia del hermano Armando Gelista, con su esposa, con sus... ¿Cuántos hijos son, hermano Medardo? 6 hijos. 2 hijos, 4 hembras. Sí, ¿verdad? Y 20 nietos. Y todas las esposas de sus hijos ahí presentes. Y los esposos de sus hijas presentes. Allí todo el gran familión tremendo en esa panadería para inaugurarla ayer. Y veía esa unidad de la familia. Y podía recordar cuando el hermano salía a vender pan en una camioneta vieja. Cuando empezamos la obra en Ebenecer, que éramos muy poquitos, como pastor yo ansiaba cuando el hermano Armando llegaba con su station wagon de 8 cilindros, la gran funeraria que llegaba. Porque empezaban a bajarse el montón de patrullas. Es decir, cuando él llegaba se llenaba el templo rápido.
porque era el gran familión. Y el hermano allí en un pedacito de su garaje, ahí hacía pan para poder sostener a la familia. Algunas veces me decía, hermano, vamos a pescar porque no hay mucha comida en la casa. Y él era un tremendo pescador que agarraba 3 pescados de un solo, le ponía 3 anzuelos y no sé cómo le hacía, pero venían 3 pescados trabados. Yo pasaba 15 minutos para agarrar uno. Cuando yo agarraba uno, él ya tenía el balde a la mitad. Él era un tremendo pescador. Pero lo que me impresionó ayer es, ahora, la pregunta que cruzaba en mi mente ayer es, ¿por cuántos valles, por cuántos hoyos, por cuántos túmulos ha pasado esa familia? Pero permanecen juntas, permanecen unidos. Y pude ver la unidad de esa familia, es decir, aquí te establezco, aquí te quedas. Aleluya. No como otros. Vino alguien conmigo y me dijo, pastor, ¿puedo regresar con mi ex? Le dije, ¿cómo es la cosa? Sí, me dijo, nos separamos, nos divorciamos, pero ahora el amor ha vuelto a brotar. Y vengo yo y le dije, mira, cuando tú estás en un bosque y te encuentras y empiezas a caminar y te encuentras con el árbol, con el mismo árbol 2 veces, es que estás perdido. Fue todo lo que le dije. Le dije, si estás en un bosque y luego te paras ahí en la Parugaro, hasta lo marcas y caminas y a las 3 horas y aquí estuve, el mismo árbol, es que estás perdido, le dije. Eso es número 1. Número 2, abominación es a Jehová tomar a la misma mujer que ha repudiado, para que la tierra no sea maldecida, dice. No puede volver a tomar a la mujer que has abominado, que has despreciado. Por eso cuando vas a hacer eso, piénsalo 2 veces. No estoy hablando de esas separaciones temporales que se dan entre ustedes, que a cada rato se dejan. Me refiero a llegar al punto de divorciarse. Bíblicamente no la puedes volver a tomar. Si no, acarreas una tremenda maldición sobre tu vida. Qué callados. Y yo que, porque algunos dicen, y yo que tenía esperanza. ¿Qué es lo que está enseñando el pastor Pineda? ¿Qué es lo que está enseñando el pastor Pineda? Que por eso es que tienes que establecerte y estar allí, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Tienes que aguantar la tormenta, tienes que aguantar el huracán y estar ahí. Aleluya. Y va a pasar, el problema va a pasar, la dificultad va a pasar. Aleluya. ¿Sabe cómo es esto? Yo pienso que una de las grandes mayores cobardías es cuando alguien abandona una iglesia porque está pasando por un gran problema, una gran dificultad. Eso es cobardía. Porque es el tiempo cuando más estos deberían estar apoyando la iglesia del Señor. Cuando la iglesia está pasando por un túmulo de problemas, dificultades, es cuando más debería estar ahí apoyando a la iglesia del Señor. Regresemos al tema. Aleluya. Yo sé que a ustedes les encanta que les dé bien bonito. Abraham, Dios le había dicho que se estableciera. Dios le había dicho que ahí tenía que habitar. Aleluya. Y es bien importante, yo siempre lo menciono, que cada vez que Abraham se movía de un lugar a otro en la tierra de Canaán, ¿qué es lo primero que Abraham hacía? Levantar un altar. Se movía de aquí porque en ese tiempo él era un nómada. Él andaba con su ganado. Y cuando se terminaba el pasto, venía Abraham y movía su tienda para otro lado. Pero inmediatamente que llegaba a otro sitio, lo primero que hacía era levantar un altar. Y ese altar hablaba de dependencia de Dios.
Y ese altar habla de comunión con Dios. Y ese altar habla de adorar al único Dios verdadero, porque con Abraham comienza el monoteísmo. Con Abraham comienza la adoración a un solo Dios. El politeísmo ha quedado atrás y Abraham inaugura una nueva era. La era monoteísta. Pero ¿sabe qué pasó? Y Dios había bendecido a Abraham. Porque a estas alturas Abraham tenía una gran cantidad de criados. No tenía hijos, pero estaba muy bendecido Abraham. Pero vino ¿qué? Una hambruna. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Y oiga qué dice la Biblia. Me gusta lo que dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Solamente la primera palabra. Y descendió. La vida no es para descender, la vida es para ascender. Nosotros tenemos que ir para arriba y no para abajo. Aleluya, tenemos que subir. Y Abraham estaba arriba y Abraham descendió. ¿Entendió? ¿Sabe cómo es esto? Como que usted un día estuvo aquí ministrando en la iglesia y luego ahí está todo sentadote y con los brazos cruzados. Descendió. Debería estar aquí tocando la trompeta. Debería estar aquí alabando a Dios y ahí está sentado. Era líder, era supervisor, era pastor de zona y ahora no es nada. Descendió. Y la vida no es de descender, especialmente la vida cristiana no es de descender, es de ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Así dice la palabra. Abraham descendió. ¿Abraham descendió a dónde? Y peor, Egipto. O sea, lo que hablaríamos es del creyente que de repente viene una hambre, es decir, una prueba, y lo que hace es irse para la discoteca 2009. Cambia un billete de a 100 por de a 1. Dicen que para eso los usan, los de a 1. Y porque van ahí donde las muchachas que están en unos, ¿cómo se llama? Unos tubos. Vaya, en unos tubos están. Y está la muchacha bailando, bailando es que están, ¿verdad? ¿Ah, cómo? Dancing. Están dancing, ¿ok? Dancing. Ajá. Y los Juan Vendeme la conserva más barata, ¿qué es lo que llegan a hacer? Ah, les ponen money. Trabado aquí. Porque están sin falda, ¿verdad? Eso no lo sabe, vaya. Ah, es obvio, es obvio. Están semidesnudas. Descienden ¿a dónde? A Egipto. O como aquel que en una prueba vuelve otra vez a echarse los tragos o vuelve con sus amigos. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, cuando más tiene que arrodillarse, es cuando más tiene que buscar el rostro de Dios. Aleluya, aleluya. Y Abraham, y es el padre de la fe, ¿descendió a dónde? A Egipto. Porque había ¿qué? Había hambre. Hambre habla de prueba, hambre habla de dificultad, hambre habla de una X necesidad que todos los creyentes pasamos, problemas, dificultades, enfermedades, de todo. Pero los que hemos sobrevivido es porque estamos parados en suelo firme. Nuestra casa no está en arena, sino en roca inconmovible. Y fue donde dijo el Señor que aunque vengan vientos, tempestades, ríos, la casa permanece firme. Aleluya. Yo ya les he hablado que aquí hay gente que, como el hermano Medardo Luna, que el tiempo que tengo de ser pastor en esta iglesia, él tiene de ser miembro de esta iglesia. Ahí está, mire, joven el hombre, mire. Miembro, es decir, 33 años en esta iglesia. El hermano Flor Vélez, la hermana Ruth Vélez, 33 años en esta iglesia. La hermana Yanira Peraza, 33 años en esta iglesia. El hermano Armando Gelista con su esposa, la hermana Emilce, 33 años en la iglesia. Es increíble, ¿no? Arturo Chávez lleva como 30. María Teresa como 25 y algo. Y que María se siente orgullosa porque la semana pasada que fuimos a visitar con mi nieto y el oso no fue, solamente mi nieto. Y llegan los doctores y dice, he's my pastor. Y como quizás no le creen que fue secretaria,
Dice, yo soy la secretaria. No dice fui, yo soy. ¿Really, pastor? Yes, le digo, yes, of course. ¿De veras me dice así? Le digo, por 25 años. De esa gran iglesia, sí, de esa iglesia. Es la secretaria. Y lo dice con orgullo, lo dice como que gloria a Dios. Es decir, se siente ella muy orgullosa de haber servido y de estar sirviendo en la obra del Señor. Digo esto porque algunos de ustedes al primer dolor de estómago que les da, corren. ¿Entendió? Pero ya no hablemos de cosas tristes. Hablemos de cosas bonitas. Abraham se fue. ¿Y qué le pasó ahí? Bueno, fue allí y por miedo, el hombre de Dios, el hombre de fe, el padre de la fe, por miedo, prácticamente perdió a su esposa. Porque cuando está en Egipto y el faraón, muchacha que le gustaba, mujer que le gustaba, faraón la tomaba para sí. Era ley. Así como en muchos otros feudos, o aquí cuando era aquí el oeste, las películas aquellas de los 1800, que aquí los dueños de las haciendas, de los ranchos, cuando una muchacha se casaba, ellos la tocaban primero. La primera noche era del mero mero. Era parte, en México, en la parte norte de México lo mismo. Y entonces Faraón llegaba y si le gustaba, venite para acá, mamita. Y entonces viene Abraham y le dice a Sara, mira, si preguntan quién eres, dile que eres mi hermana, para que no vaya a pasar problemas, dificultades. Tuvo miedo. Abraham, el padre de la fe, tuvo miedo. Y cuando usted pierde la fe, usted va a tener miedo. Alabado sea Dios. Cuando usted tiene fe, usted no tiene miedo. Venga lo que venga, usted está firme, está bien parado, está bien ubicado cuando usted tiene fe. Dios tuvo que intervenir. Y si Dios no hubiera intervenido, Abraham hubiera perdido a su esposa. Pero claro, ahí estamos hablando que Dios tenía un plan perfecto de salvación y que de Abraham y Sara tenía que salir nuestro Mesías, Cristo Jesús. Y Dios no iba a permitir que algo estropeara el plan perfecto de Dios. Por eso Dios intervino y salvó que Faraón no poseyera a Sara. Pero pasó algo ahí. Porque fue ahí probablemente donde se encontraron con Agar. Algunos comentaristas piensan que fue un regalo que Faraón le hizo a Sara, que le dio aquella esclava, aquella sierva morena, Agar, a Sara. Lo que le dio prácticamente fue un problema, porque Agar se va a convertir en un problema en la familia de Abraham. No solamente en un problema en la familia de Abraham, sino un problema hasta el día de hoy para los israelitas, ya que de la descendencia de Agar, que nace Ismael, vienen los árabes que hasta el día de hoy son un dolor de cabeza para Isaac, el hijo de la promesa. Estoy diciendo todas las consecuencias que vienen por no ir en el camino de Dios. ¿Me están oyendo? Por no ir en el camino de Dios. Ahora, en otras palabras, aleluya, aunque la situación es casi idéntica. Es decir, en el tiempo de Abraham hubo hambre, en el tiempo de la tsunamita hubo hambre, todo es idéntico. Pero ¿cuál es el problema? Las consecuencias fueron completamente diferentes. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Es muy sencillo. Abraham se fue de la tierra sin consultar con Dios. Abraham se fue de la tierra sin ser la voluntad de Dios. Abraham se fue de la tierra siguiendo la lógica humana. Vaya, como por ejemplo hoy, que se habla de una persecución que viene en el nuevo periodo presidencial. Por todos lados, por Univisión, Telemundo, CNN, algunos noticieros en inglés hablan de que no sé qué, que viene una situación terrible. En cambio, el gobernador de California dice, la ciudad de Los Ángeles va a ser un santuario, aquí nadie va a penetrar, aquí ninguno de la guardia no va a entrar, inmigración no va a entrar porque vamos a hacer un santuario en Los Ángeles. ¿Qué puede hacer alguien siguiendo la lógica? Bueno, como no tengo papeles, entonces lo que voy a hacer es mudarme para California, mudarme para Los Ángeles,
y allá voy a estar seguro porque Los Ángeles va a ser una ciudad santuario. Si usted hace una decisión de esa sin consultar con Dios, a lo mejor lo que va a encontrar allá es el problema más rápido, más inmediato. Un hermano me dijo: me fui para Atlanta, hace tiempo vine acá, pero vi que aquí en Texas había mano dura porque no sé qué, no sé cuánto. Me dijeron que en Atlanta estaban muy bien, y a los 15 días de haber llegado, había lo que nunca había en Texas, una redada. Allá había una redada, nos detuvieron y rápido yo estaba en Honduras. Nunca tome una decisión sin consultar primero con Dios. ¿Está entendiendo? Entonces Abraham usó la lógica. La lógica era: aquí hay hambre, pues me voy donde no hay hambre. Donde hay comida, me voy donde hay comida. La lógica. Aleluya. Aleluya. Y pudiéramos ahondar en ese tema. Cuando alguien se va porque hay hambre y porque en otro lado hay comida, el que tenga oídos para oír, que oiga y que entienda lo que estoy diciendo. Aquí no hay comida, pero por allá me están ofreciendo comida. ¿Sí entendieron, verdad? Ah, entendieron, vaya. Aquí no hay comida, pero por otro lado hay comida. Así que, y allá me dicen: qué hermosos ojos los que tienes. Y allá me dicen ¿cómo? Georgios, o te dicen baby, o te dicen... Aquí había uno que le decían baby, después le dijeron animal. Aleluya. 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 Y sabe que como el diablo es diablo porque es diablo. Él sabe de lo que uno tiene necesidad como ser humano. Y por ejemplo, si hay una persona que no le dan nada de amor, su esposa no le da amor, sus hijos no le dan amor, el perro lo muerde y el gato lo aruña. Hasta el conejo lo maldice. El conejo que no dice nada. Entonces, y es creyente. Y es creyente y ama a Dios y busca a Dios. Dice el diablo: ya sé cuál es la necesidad de este. Y por allá encuentra a alguien que, como decía mi abuela, le hace el mingo mingo. Ay, si tan solo yo tuviera la oportunidad de verme en sus ojos. Y los tiene negros el bandido. Y empieza porque como en la casa hay hambre y allá le están ofreciendo comida, ahí se va. Un día agarra su bolsita de plástico negra, empieza a echar todas sus casitas, se la pone en el lomo y le dice a toda la mujer: ¿estás seguro que te quieres ir? Sí, me voy. ¿Es seguro que te vas? Porque si cruzas esa puerta, no quiero que vuelvas a regresar. ¿Seguro que te vas? Sí, seguro. Ya te dije que si pasas esa puerta no puedes regresar. Sí, me voy. Y ya pasaste la puerta, seguro que te... Adán, si te subes a ese carro, no vuelvas a regresar. Sí, ya me voy, le dice. Y Adán abre la puerta. Te dije que si pones un pie adentro, ya no regreses. Y pone el pie. Cierra la puerta y todavía llega ella. Adán, cerraste la puerta. Mira, Adán, si arrancas el carro. Si arrancas el carro, me está demostrando que ya no quiere regresar. Arranca el carro. Ah, lo arrancaste. Mira, si caminas 1 metro, Adán. Es decir, te quiso retener, Adán. Pero aquí te estaba ofreciendo comida. Así como cuando Abraham se fue de Canaán, porque allá le estaban ofreciendo comida. Fue terrible. Usó la lógica. Y en cuestiones espirituales no se puede usar la lógica, sino el Espíritu de Dios. Y cuando yo uso la lógica, voy a tener consecuencias negativas. Acá aprendemos que no debemos dar ni un solo paso sin la clara guía del Señor. Ni un solo paso.
aun cuando nuestra razón lo indique así. Nunca debemos ir por un camino que Dios no nos ha señalado. Aleluya. Mire pues, bien decía Salomón en Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Por supuesto, en cada camino surgirán problemas, dificultades. En cada camino, aún que vayamos en el camino de Dios. ¿Oyeron lo que dije? Aún que estemos en el camino de la voluntad de Dios. Y se los puedo ilustrar como cuando el Señor le dice a sus discípulos que se metan a la barca y que crucen el mar. Y el Señor se va a la montaña a orar, porque va a elegir a los 12 y el Señor se va al monte. Y bueno, el asunto está que vienen los discípulos obedeciendo al Señor, que al principio no querían, pero el Señor les ordena que se suben a la barca. Y cualquiera puede pensar que si uno está siguiendo las directrices, las órdenes del Señor, todo va a salir bien. Pero ¿qué pasó? Al poco momento se desató una terrible tempestad, que casi la barca se hundía, hasta que clamaron y el Señor vino a medianoche prácticamente a salvarlos. Pero van a surgir dificultades, aunque estemos en el camino de Dios, van a haber dificultades. Aleluya. Pero si nos encontramos en el camino que Dios nos ha guiado, entonces los problemas que encontremos solo son pruebas para nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro fino. Entonces cuando estamos en el camino de Dios vienen dificultades, pero son pruebas para nuestra fe y se transforman en posibilidades para honrar el nombre de Dios. Porque qué lindo es cuando pasamos por una prueba y salimos al otro lado con las manos en alto, con la frente en alto, y alabamos a Dios y glorificamos a Dios porque pudimos salir de la prueba y Dios es honrado y glorificado. ¿Y qué sucede? Nos hace crecer espiritualmente. Crecimos espiritualmente. Nos dimos cuenta, porque usted no sabe que puede cargar 100 libras hasta que se las pone en el lomo. Mientras tanto, usted puede nada más teorizar, pero no sabe si puede hasta que se las pone en el lomo. Aleluya. Así que uno pasa en medio de las pruebas y pasa con gozo y gratitud. Cuando estamos en el camino de Dios hay gozo y hay gratitud. Cuando estamos en el camino de Dios hay gozo y hay gratitud. En cambio, si las dificultades que surgen se debe a la elección propia, a la elección que yo tomé sin consultar con Dios, ¿sabe qué? Las pruebas van a producir amargura, desazón, tristeza. Y uno se va a cuestionar. Yo creo que usted hoy se va a sentir identificado con lo que voy a decir. ¿Por qué me metí en este rollo? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Sean sinceros y sinceras. ¿Alguna vez usted ha dicho, ¿por qué me metí en este rollo? Es más, hasta dice, si tan solo pudiera regresar el tiempo, si tan solo pudiera volver atrás. ¿Entendió? ¿Usted lo ha dicho alguna vez? Creo que todos lo hemos dicho más de alguna vez. ¿Por qué me metí en este problema? Si pudiera tan solo regresar el tiempo atrás y tomar el camino correcto. Pero el problema es que muchas veces esas decisiones propias tienen ¿qué? Consecuencias irreversibles. Consecuencias irreversibles. Aleluya. Aleluya. Yo lo que más algunas veces escucho es de que en el tiempo que te casaste habían 2 pretendientes más, y que ahora que ves que aquella otra está bien feliz con aquel muchacho, y tú el infierno que estás pasando, porque aquel te dijo que te iba a convertir en princesa, que te iba a regalar el cielo y las estrellas. O sea, te regala el cielo y las estrellas porque no son de él, ¿verdad?
O sea, otra cosa no te la regala, pero es decir, en el tiempo ese que andan de novios, te prometen, Dios mío, ¿qué es lo que no te prometen? Aleluya. Hemos tenido aquí casos de muchachas nuestras de la iglesia que se casaron con alguien que les aconsejamos de mil maneras: no lo hagas, no procedas, no vayas. Yo inclusive alguna vez le digo: yo no te caso. Tal vez si tal vez con eso logro detener lo que veo que va a venir, no te voy a casar, no quiero hacerlo, no siento hacerlo. Si quieres, busca a cualquiera de los pastores que ellos, si quieren que te casen, yo no quiero. Porque me puedo dar cuenta de lo que va a venir, de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Y cuando de repente, como ahora con esto de las redes sociales, todo se sabe, ¿verdad? Y empiezan a poner aquellas situaciones de que están pasando por momentos bien difíciles. Creo que por falta de valor no dice: si tan solo hubiera escuchado a mi pastor, si tan solo hubiera escuchado a mi líder, si tan solo hubiera escuchado a mi mamá, si tan solo hubiera escuchado a mi papá, si tan solo hubiera escuchado al perrito. Porque cuando el novio llegaba, le ladraba. Eso quería decir que el perrito le sentía algo horrible a ese bandido. Parece que no entienden ustedes. Bueno, ¿cuál es el punto? Por tanto, si se sabe que el camino es el elegido de Dios, yo estoy cansado. Y hoy mismo se lo expresaba a mi familia: tengo que irme, tengo que ir a descansar un momentito, tengo que preparar la lección de la tarde, los días sábados tengo que ir a preparar los sermones. Es decir, todo mi tiempo está tan marcado que si yo paso unos minutos después de lo que tengo marcado, todo se me descompone. Entonces, así es mi vida, así es mi vida. Por ejemplo, ahorita estoy predicando y ya estoy pensando que mañana a buenas 8:30 tengo que estar allí en mi computadora preparando la lección de los líderes. Así es mi vida. Y después de 43 años me siento ya un poco cansado. Pero ¿sabe por qué estoy aquí? Porque sé que ese fue el camino que Dios eligió para mi vida. Aleluya. Y cuando tú sientes que el lugar donde estás es el indicado por Dios, vas a estar feliz. Por ejemplo, ¿saben ustedes que yo como pastor puedo saber, no intuir, saber cuando alguien en X momento va a desaparecer de la iglesia? ¿Y sabe por qué lo veo? Porque no le veo que tiene contentamiento, no está feliz de estar donde está. En cambio hay otros que digo: este va a estar aquí hasta que lo saquemos con las patitas para afuera, porque se ve que hay gozo y felicidad en su vida, tiene contentamiento, se goza de estar en la casa de Dios. Aleluya. Bueno, así que cuando estamos en el lugar indicado por Dios y que la tarea que estamos realizando es la que Dios nos ha indicado con su palabra o por la palabra, entonces tenemos un fundamento firme bajo nuestros pies. Y entonces suceda lo que suceda, estamos firmes. Pase lo que pase, estamos firmes. Aleluya. No es como alguien que hoy es evangélico, mañana es católico, pasado mañana testigo de Jehová, cuarto día mormón, quinto día Hare Krishna, el sexto día budista y el séptimo día se murió. Ese no sirve. Y hubo alguien que aquí se ofendió porque me dijo: ¿cómo usted me describe? ¿De veras quiere que se lo diga? Le dije: inestable. Pero le dije esa palabra y caló tan profundamente en su alma que después nos insultó en las redes sociales, que por culpa de no sé qué, es decir, porque dijo: nadie se había atrevido a decirme eso. Pero usted me dijo que se lo dijera. ¿Cómo? Le dijo: ¿cómo quiere que lo describa? Si hoy usted es evangélico y mañana dice que el obispo lo está queriendo de nuevo, que usted entre al seminario para ser cura. ¿Cómo? Yo desde que salí le dije: jamás he sentido el deseo de regresar atrás. Aleluya. Aleluya. Bueno, estoy terminando.
¿Cuántas acusaciones y recriminaciones propias nos podríamos ahorrar si antes de emprender un nuevo camino, primero le preguntáramos a Dios si ese es el camino que Él quiere que transite o no lo es? Aleluya. Antes de tomar cualquier decisión, preguntarle a Dios si realmente es su voluntad o no. Porque hoy, mañana, la otra semana, usted va a tener que tomar decisiones de una u otra índole. Y mi recomendación es: no lo haga sin antes consultar a Dios si ese camino que va a tomar es el camino que Él quiere que usted tome. ¿Están escuchando? Que esto nos sirva a nosotros de lección. Nunca debemos emprender un camino que no es el camino que Dios nos está señalando. Observe lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 32:8, cuando dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo tengo problemas hasta el día de hoy para usar el GPS. No sé por qué, fíjese. Ayer, por ejemplo, me fui a esa panadería a hacer esa oración de apertura y puse el mentado. Iba a creer que no hablaba el mentado GPS. Yo le decía: habla, hombre. Y no hablaba. Solamente me puso un mapa que decía que eran no sé cuántos minutos. Y yo iba por el camino: háblame. Y después me paré y dije: doblo, salgo aquí, meto allá. Mejor, me voy al estilo antiguo, que solamente veía los mapas y sabía cómo llegar. Llegué sin problema. Y porque algunas veces lo pongo y me dice: regrésese, dé una vuelta, tome la derecha. ¿Y por qué pues? Y ya, se volvió a equivocar. Entonces, el GPS, cuando uno se sale, lo está otra vez. ¿Cómo necesitamos el GPS de Dios en nuestras vidas? Vaya, ¿qué es lo que tiene que hacer? Punto de partida, paz, este día. Punto de llegada, el cielo. Y cuando vas por el camino que no es el camino al cielo, que una voz celestial te esté diciendo: te equivocaste, agarra de nuevo, retrocede, regresa. Cuando se puede regresar. Pero que hay cosas que se pueden regresar. Hay cosas donde ya no se puede regresar. Aleluya. En uno de mis viajes, cuando viajaba por tierra para El Salvador, nos encontramos a un muchacho, señor ahí al otro lado de la frontera de México. Y el problema de él es que había tomado la decisión de regresarse para, creo que era Guatemala o El Salvador, no me acuerdo. Y estaba buscando quien le diera ray, porque dijo: me vine y ahora que estoy aquí me arrepiento, pero ahora he querido regresar muchas veces y me agarran y me vuelven a tirar, así que ya me rendí y voy. Es decir, se salió del país, de la frontera. Salirse fue fácil. Después que quería entrar, se dio cuenta que la cosa no estaba fácil. Y no tenía ni dinero para regresar a su tierra. Es decir, hay caminos que no tienen retroceso. Así que, por ejemplo, yo tengo que preguntarme, la lección es, tenemos que preguntarnos: ¿voy o me quedo? ¿Voy o me quedo? Esa sería una pregunta. ¿Es allí o es acá? ¿Es allí o es acá? ¿Es con esa persona o con otra? Y aunque cuando alguien entierra la nariz, como decía mi abuela, cuando alguien dice: este macho es mi mula, aunque sea macho, para él es mula. Cuando entierra la nariz, ya no hay, como que no tiene salida. Como, ¿se han fijado ustedes que los muchachos cuando se empilan en algo, como que ya no tienen ojos? Y mi abuelo decía que uno entra a un jardín y muchas veces uno quiere cortar la primera flor que ve. Y se lo dijo a un primo mío que estaba locamente enamorado de una muchacha.
Era la primera novia. Y le decía, abuelo, es que sin ella me voy a morir. No te vas a morir, le decía mi abuelo. Entraste al jardín, le dijo, y la primera flor que vistes, esa quieres cortar. ¿Y sabes qué va a pasar después? Le dijo, vas a encontrar unas flores, le dijo. ¿Qué vas a decir? ¡Wow! Y yo la que corté. Y le dijo, too late. Mi abuelo no hablaba inglés, pero le dijo en español muy tarde. Porque solamente puedes cortar una flor, le dijo. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Y así nos pasó a muchos. En una ciudad muy lejana. Nos pasó a muchos. Así que, ¿con él o con alguien más? Y de lo que estoy seguro es que el éxito depende de estar en el camino de Dios. ¿Por qué razón, Pastor Pineda? Porque el Dios que tenemos no falla. Porque el Dios que tenemos no se equivoca. Y por ello mismo, no des un paso en falso. Por supuesto, esto es teoría. Porque aún el padre Abraham se equivocó 2 veces. Y como yo digo, cuando usted se equivoca la primera vez, puede ser que la culpa sea de alguien más. Pero cuando se equivoca 2 veces, ya es la culpa suya. Por ejemplo, hay veces que viene y me dijo, me engañó. Me dijo que estaba soltero. Y ahora descubro que tiene mujer en Honduras, tiene hijos. Me engañó. ¿Y qué pasó después? No, pues seguí con él. Ah, bueno. Y ahora ya no quiere seguir conmigo. Me volvió a engañar. Le digo, bueno, la primera vez la engañó él. La segunda vez usted se engañó solita. Porque el que le engaña the first time, la va a engañar 2, 3, 4 times. Sea el nombre de Dios glorificado. Póngase de pie, por favor. Amado Dios, te damos gracias por el consejo de tu palabra. Nos hemos equivocado tantas veces por no haberte tomado en cuenta en nuestras decisiones. Hoy estamos aprendiendo de la tsunamita que ella se va de su tierra, de su casa, pero en tu perfecta voluntad. Luego regresará y todo le será devuelto porque se fue en tu perfecta voluntad. Abraham, el padre de la fe, nos falló 2 veces. Y eso nos indica que todos estamos propensos a fallar. Pero Abraham fallaba y rectificaba. Regresaba de nuevo a Canaán. No se quedó en Egipto, sino que regresó a Canaán. Ayúdanos a permanecer firmes y estables en tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús.